Lo primero, esto es el veredicto de Javier Zucker de los 30 segundos que escuchó el tema de Rosalía, de Berghain. Gracias por venir, Javi. No, gracias a ustedes. ¿Me escucho un poquito? ¿Se puede subir un poquito? Sí, tenés abajo tuyo alguna perillita. Ahí va. A ver si la encontrás. ¿Encontraste? ¿Está ya bien? ya me subí. Perfecto. Excelente, Al volumen que excelente. quieras. Ahí va. Che, gracias por venir, ¿eh? No, a ustedes, por favor. Un placer. ¿Y Gustazo. te pareció? Habíamos hablado hace un tiempo. Sí, sí. ¿Y qué te pareció? ¿Qué cosa? ¿El tema de Rosalía? ¿Escuchaste algo? ¿Pudiste? Me pareció como un tema de una película así. Más Björk que Rosalía igual, pero Total. no lo había escuchado. No sé, lo escuché un poquito. Así me pareció como no sé, un tema de película. Sí, como grandilocuente, Muy ¿no? grandilocuente. Enorme. Sí, como grande, total. ¿Sos de analizar así los nuevos artistas? ¿Te copa? No puedo parar de analizar la música. Es un montón, pero me pasa. Solo me pasa, qué sé yo. ¿Y en qué contexto lo haces? ¿Qué haces? ¿Te haces un mate y escuchas un poco de música? ¿O Sí, cómo vas? por lo general todos los viernes, todos los días escucho música, pero todos los viernes, viste que Spotify los viernes, Las novedades, Sí. ¿no? el famoso radar de novedades, digo, ahí me aparecen cosas a las que yo sigo, digamos, de las que me gustan. Ahí va. Entonces ahí el viernes es como que hago ese radar de novedades, pero aparte de eso, que es lo que me gusta, después escucho en lugares más como de música electrónica y beatport, por ejemplo. Y nada, trato de todas las semanas escuchar música y bajarme o comprarme y nada, de todo un poco, pero sí, de estar al día siempre. Claro. Y escuchar cosas nuevas también. Trato de escuchar lo más que pueda. Hagamos un viajecito por el tiempo simplemente porque recién yo pensaba esta cosa de, bueno, ya sabemos quién sos ahora, pero para llegar a todo lo que hiciste, tiene que haber habido un principio y quizás hay algún Big Bang ahí. El primer disco que a vos te parte la cabeza, Javi, que vos decís, esto me cambia para bien la vida. Buena pregunta, no me lo habían hecho. El primer disco que me vuela la peluca así grosso fue Chic Le Freak. Impresionante. Junto con ese disco descubro el primero, ese era el segundo, y entonces, bueno, directamente es como, ¿cómo hay otro disco de Chic? Y fue como, digo, lo primero que me empieza a gustar, digamos, ¿no? Sí. Porque por ahí... Ahí está. Exactamente. Freak out. Pero no, o sea, no solo era esto, me encantaba cómo empezaba el disco. El disco empieza de una forma que es alucinante. Y después había un tema del primer disco que me gustaba mucho que se llama... ¿cómo era el nombre? Te lo busco. Traigan a la banda o algo así, como que es el que cierra el disco. El primer tema de... Y nada, yo llego a Brasil en el verano del, no sé, debía ser 79, ponele, y había unas colecciones que se llamaban Papagayo Disco Club. Me vuelvo loco. Y ahí descubro, nada, a mí me gustaba la música disco, pero yo era muy chico y no entendía mucho, no tenía como un referente, un hermano mayor o lo que sea. Y entonces me compro esos compilados y a partir de ahí empiezo a ir a algunas fiestas de clubes, como de la colectividad. ¿Qué edad tenías? 13. Chiquito. Sí. Espectacular. O sea, ¿pero quién te mostraba la música? ¿Ahora Nada, está la curiosidad tuya que la fuiste Sí. descubriendo solo? La primera vez que fui a una disquería fue para hacer un regalo, séptimo grado. O sea, en mi casa había discos, pero como random. ¿A qué disquería fuiste? Julio Iglesias, Beatles, Sgt. Pepper, no sé. ¿No tenías Fausto Papetti en tu casa? No, pero había Julio Iglesias, había Marvin Gaye y de repente había... Bueno, Este había era- buena casa. Este es el ¿Quién tema. escuchaba esos discos? Mis papás. Ok. Pero era como muy random, no es que sonaba música en mi casa. Ok. Espera, este tema, Sí. a mí me remite a un boliche que a mí me partía la cabeza, donde pasaba música, pero ya vamos a llegar ahí, en la calle Nicaragua, creo que era, Sí, exactamente. con mucho talla baja. Bueno, estábamos en la disquería, ¿no? Que habías ido a comprar un disco. Claro, y fui a comprar un disco para un regalo en séptimo grado que fue Por Sui Gieco, que era el primer supergrupo argentino que era Porcheto, Sui Generis, Y León. León Gieco, exactamente, Por Sui Gieco. Y ese día que voy a la disquería, husmeo un par de cosas y me compro, creo que fue Noticias del Mundo de Queen. Buenísimo, News of the World. Exactamente.
lo digo en castellano porque era así. Era así. Y bueno, a partir de ahí me empezó, eso fue un poquito antes de ese verano que les estoy contando, y a partir de ahí me empezó a picar un poco el bichito y iba los sábados a esta disquería a chusmear. Era en la Galería Galecor, en Villa Crespo. Hoy es RGS, el hijo de esa disquería, que ahora no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero yo iba y era el momento de Martínez de Hoz, que estaba lleno de discos importados, y empezaba a ver un montón de música importada. Entonces yo iba el sábado a la mañana y me paraba ahí, no tenía un mango, y escuchaba o le pedía, me daba vergüenza decirle. Me vuelvo loco con esto, estas historias me encantan, me parece espectacular. Me daba como cosa decirle al pibe, no puedo escuchar este disco, ¿viste? Porque como que y un día me animé y me dijo, los que están abiertos los podés escuchar, los que están cerrados no. Y era como, bueno, nada, era esa. Y ahí empecé a ir a mis primeras fiestas. Mi papá me dejaba ir como muy temprano, y había un DJ que se llamaba Daniels, que era como el DJ de las fiestas judías. Te pasó una música espectacular, música disco buenísima, y cada tanto me escribe porque un día lo nombré en una nota con Andy. Y bueno, nada, y en ese momento, por ejemplo, yo iba muy temprano y me quería matar, me venía a buscar mi papá. 1:30 estaba mi viejo, yo tenía 13 años. Mi viejo me decía, no, vamos. Horario limitado. Me quería morir porque se venía lo mejor y yo podía escuchar solo el principio, ¿viste? Era como, me quería matar. ¿Y qué te pasaba con la música en ese momento de tanta infancia? Me encantaba. ¿Pero a dónde te llevaba? ¿Por qué la escuchabas tanto? ¿Por qué estabas tan curioso? No sé, me empezó a flashear la música disco, es como que entré por ahí. Me acuerdo que Daniels ponía un tema que se llama A Little Bit Closer, que de un sello de música disco que se llama Sal Soul, y era de Sal Soul Orchestra, era Charo and the Sal Soul Orchestra, que se llama Dance A Little Bit Closer. Y nada, para mí fue como un antes y un después descubrir eso. Y a partir de ahí empecé como a curtir mucha matiné, cosas que podían ir chicos de 13 años, 14, iba a una discoteca en Recoleta de un boliche que se llamaba Pigal, y ahí por primera vez escuché un DJ que ese fue el que me la voló, el que me abrió la cabeza. Fue como consumir drogas, ¿viste? Claro. ¿Quién? ¿Te acordás el chabón o era uno que un X? Se llamaba Petete. Petete, yo no excelente. lo conocía. A mí me daba mucha vergüenza. Yo era muy chiquito, claro, imagínate. Tímido también. Y yo iba re temprano. Siempre iba temprano porque mi papá me decía, a las 12 tenés que volver. O a la 1 tenés que estar acá. Entonces yo me iba a la matiné y algunos amigos míos se iban al boliche a la noche, pero yo era muy chiquito. Aparte no daba el... No daba para entrar al boliche, ¿viste? Era como muy chiquitito. Vos no tenés un momento, a ver, corregime si me equivoco en esto, como que no sé si lo ves a Petinato por la calle o algo así, pero que... A Pipo Chipolati. A Pipo Chipolati. Sí, a los dos. A Petinato con un cartel de Sumo en Villa Gesell. Esa era Petinato. Sí. ¿Y fuiste a ver a Sumo? Y fui a ver a Sumo. Pero a Sumo lo veo por primera vez. Ya esto más 81, 82, por ahí. Plena dictadura. Sí. Y yo salía con unos amigos míos y íbamos a callejear. Ahí mi viejo ya era más. Lo que te digo es más 79 y esto más 82, un par de años después. Pero ya ahí en esa época salíamos con unos amigos a callejear. Era como ir a dar vueltas por ahí. Y a Pipo Chipolati lo conozco. Esto es espectacular, es hermosa la anécdota. Estábamos con estos amigos, Obelisco y Pipo Chipolati, un pibe de nuestra edad, ponele por ahí, tenía un año más o 2 más, tocando Cieguitos Voladores, o sea, desde la cancha de Boca, y con mis amigos quedamos flasheados. Dijimos, este loco está espectacular. Estaba en la calle, en el Obelisco, tocando con una criolla. Pensé que se trataba de Cieguitos. Sí, pensé que se trataba de Cieguitos, como con una especie de pilotín, los anteojos. Nada, tenía una onda espectacular y nosotros quedamos, pero escuchaste esa letra, ¿viste? Porque lo habíamos escuchado en ese momento y después no lo vimos nunca más.
Y un día íbamos a New York City, a la discoteca New York City, y a la matiné, los domingos a la matiné, este tema. Y viene un día caminando. Y con mis amigos, loco, el del obelisco, dijimos. Todavía no existían los twists en nuestra órbita, ¿se entiende? O sea, Sí. fue, loco, ahí viene el del obelisco. Lo vimos ahí, no lo podíamos creer. Y ahí el flaco fue como, che, no te vimos en el obelisco. Y hasta que después un día aparecen los twists. Pensá que te estoy hablando de una época sin internet, sin celular, Claro. sin nada. Un loco que conoces en la calle, que te gustó una canción, que flasheaste con esa canción y decís, wow. Y bueno, nada, y a partir de ahí, cuando sale el disco de los twists, íbamos a ver los twists. Y así, bueno, caímos un día en el Einstein, subimos al Einstein, estaba Sumo tocando, Luca con una campera de cuero, sacando pedazos de carne, se los ponía en la cabeza, así como te lo digo, un bife y se lo ponía en la cabeza con una campera de cuero. Y nosotros teníamos 16 años. Qué ¿no? mundo hermoso, qué Y- mundo hermoso. Imagínate, dijimos, este flaco en inglés, cantaba en inglés, en castellano, no se entendía nada. Nosotros no entendíamos nada aparte, o sea, éramos pendejos. Y el lugar, lo que era el Einstein, ¿entendés? Era como un lugar pleno, época milicos y nada, esas son las anécdotas, cómo fui conociendo cada banda, ¿no? Y ese día yo no sabía que eso se llamaba Sumo. O sea, digo, me enteré después cuando pregunté, ¿no? Y ese mismo verano, eso fue en agosto, el verano nos vamos con mis amigos a Villa Gesell a vivir al camping de Villa Gesell. Y nada, y vamos caminando un día por la 3 y lo vemos a Petinato, hoy Sumo en, no sé dónde era, en un club ahí en Villa Gesell. Dijimos, no, vayamos a ver a Sumo. Y a partir de ahí lo empecé a ir a ver siempre en Villa Gesell. Y acá tocaban en jazz y pop los domingos a la noche. Y lo iba a ver siempre en un lugar en San Telmo. Y así, lo empecé a ver a Sumo en las primeras épocas. Me compré el cassette de Corpiños en la madrugada. Así, mega fanático. El cassette pirata, año que era, 82. que era un cassette pirata que estaba Era un Luca con el cassette, pañuelo. exacta. ¿sí? No tenía tapa. Ah, bueno. Al menos yo tuve uno que nunca tuvo tapa. Decía Corpiños en la madrugada. Se lo compraba el manager, que hoy es el manager de la pelota, que es Timmy. Sí, Tim McCarn. Exactamente. Y se lo pedí y me dijo, te lo llevo al próximo show. Y yo estaba esperando que me traigan el cassette de Corpiños en la madrugada. Porque era algo como, voy a tener el cassette de Corpiños. Che, si alguien está en un auto es Javier Zucker que está charlando con nosotros. Estamos hablando de su historia y su vida en general con la música. Hasta ahí la curiosidad de un niño / adolescente / Sí, joven que no. empieza a conectar con la música y que empieza a ir a ver bandas y que le pasa algo en el cuerpo con toda la música. Exactamente. ¿En qué momento vos creíste que podés ser algo, digamos, tuyo, involucrarte de alguna forma y por qué elegiste ser DJ, productor? Y un poquito, primero empecé a tocar el bajo por ver a Arnedo, me encantaba cómo tocaba Arnedo y dije, no, yo quiero tocar el bajo y iba temprano a ver a Sumo para verlo a Arnedo y hablar un poquito con él y nada, empecé a estudiar un poco música y bueno, primero me hice bajista y después el DJ llega de casualidad porque yo trabajaba en una botonera, era corredor, vendía botones, cierres, piselina. Le vendía a los coreanos, a los rusos, a todos, ¿no? Y bueno, nada, empecé como lo que ganaba, me compraba discos, me compraba un bajo, cassettes me compraba mucho también. Todavía no existía el CD. Claro. Entonces, nada, ahí empecé a comprar bastantes discos, bastantes cassettes. Pero jamás me imaginé que iba a pasar música. Y nada, tuve una banda. ¿Cómo se llama la banda? Soho se llamaba. Se separó y yo medio que me bajoneé un poco. Y tenía un amigo que tenía un bar que se llamaba Crónico, ahí en... Sí, claro, Crónico en Plaza Serrano. Exactamente, en Plaza Serrano. Y le digo, che, ¿puedo venir a poner música? Y iba con un CD, con un... ¿Cómo se llama? Un Discman. Un Ahí está. Discman y ponía música ahí y después de ahí me iba a la nave jungla, al boliche. Ahora vamos a entrar en Nave Jungla, Claro. pues para aquel que no lo sabe, Nave Jungla fue un boliche mítico que
su punto más alto fue en los 90. Y era de Sergio Einstein, que era el dueño del Einstein con Chaván. Exactamente. Esa es el rulo después, ¿no? Como para cerrar un Claro. poco. Y era un lugar que vos entrabas y había mucho enano laburando. Exacto. Enanos en la puerta, enanos en la barra. Omar Coronel, el enano cantante, cantor de tango. Exactamente. Y pasaban hip hop y música disco Y rock alternativo. y rock alternativo. Y rock clásico, Doors y ese Claro. tipo de cosas. Era una locura. Una locura. Era una maravilla, era como era entrar a un mundo nuevo. Para esa Y vos, época. pasabas música ahí. Sí, para esa época. No puedo creer. Para esa época era una locura porque lo que sonaba en los boliches era el Puma Rodríguez. Sí. Era como Luis Miguel. latino y a la vez un poco como toda una música, no sé, Las Primas y hacer eje, no sé, qué sé yo, Sí, las sí. Ketchup. Y poner esa música, recién como que aterrizaba en MTV un poco, que también era como una guía MTV, ¿no? Pero, Sí. pero bueno, también era una guía a viajar. Yo empecé a viajar y en ese momento, como que ahí me empezó a volar un poco la peluca, llegar a New York y a Londres y todos esos lugares que decía, wow, acá está pasando algo que nada, Sí. que pocos entienden. Entonces eso también fue como una cosa que me iluminó bastante y digo, bueno, en algún momento, siempre lo digo, es como, viste, los traperos que estaban en la plaza y creían que, bueno, a mí con la música electrónica me pasó lo mismo, era, esta música en algún momento, algo va a pasar, porque nada, tenía como una cosa y nada, siento como ese paralelismo entre los traperos y esa música electrónica del principio, ¿no? Es que los 90 yo creo que es la explosión más grosa de música electrónica, me parece. Lo que pasa en Fue Inglaterra a como el fines de los comienzo, 80 exacto, sí, como- tremendo. Y sí, justo ahora, mañana hago una fiesta que traigo un DJ de La Hacienda, que fue una discoteca mítica. Sí, John da Silva. Exacto, pero bueno, La Hacienda era el boliche de los New Order. Sí. Es el boliche donde los New Order, nada, en Manchester, es la inspiración de Stone Roses, Oasis, de todas esas bandas. Sí, Primal. Exactamente, Primal Scream. Y es como un lugar súper mitológico que bueno, tengo el lujo ahora mañana de hacer una fiesta con John da Silva y ojalá que vengan más, ¿no? Y después en 2 semanas viene David Holmes, que es también un productor grosso que nada, produjo discos de Noel Gallagher, de Primal Scream. ¿Y eso qué onda? ¿Los contactás vos o cómo haces? Sí, por Instagram. ¿Y qué le decís? Hello. Y yo no hablo inglés encima, entonces hago hablar a algún amigo, escribirme. No, digo, hoy ya con el Google Translate, hace rato, con el Google Translate hago eso y nada, la mayoría igual ya me ven medio con certificado, con seguidores, tirás referencias, tengo bastantes conocidos, te dan bola. Igual te mandan con un manager y todo eso, Sí, pero sí, desde ya. te dan bola. Pero está lindo ese contacto como mano a Obvio, mano, obvio, ¿no? obvio, Como es yo como- tengo el interés que vengas Sí, vos sí, y lo sí. recibís vos primero, después vemos cómo nos organizamos y el tipo que te diga que sí. Es más, Está íbamos lindo a eso. traer otro DJ de la Hacienda que se llama Green Park y justo se enfermó. Lo tuvieron que operar y yo el otro día le mandé tipo saludos a Green Park y re buena onda, me contestó, bueno, qué bueno. Y así como que para mí se va dando la buena onda. Aparte a mucha gente le gusta venir acá. Es como, Sí, sí, está bueno. dicen, che, está bueno. Saben del público. Obvio. Pará, Javi, de pasar música con un Discman o de pegar un tema de Cypress Hill con uno de Beastie Boys que Exacto. podía pasar en Nave Jungla, a entrar directamente en la electrónica. Ahí ¿juega Cataño un poco también en tu paso a la electrónica? Juega, pero juega por ahí un poco después. Obvio, Hernán tenía una disquería a la que yo iba a comprar discos y nada, iba mucho, éramos amigos, nos encontrábamos mucho en una pizzería en Torino, en Scalabrini Ortiz y Córdoba, Sí, claro. porque él trabajaba en Cinema, que era al lado, y yo con mis amigos nos íbamos de la Nave Jungla, que quedaba ahí cerca, a desayunar todos a Torino, entonces nos encontrábamos ahí con Cataño y éramos otro palo totalmente diferente. Yo era más del palo hip hop, rock y todo eso. A Cataño coincidíamos en la música disco, por ejemplo. Claro. A mí en ese momento el house no me gustaba nada porque para mí el house era
no sé, como lo que le decían el bacalao, ¿viste? Como lo que era la Energy, no sé, a mí no me Sí, gustaba. Guillermo Vilas. Claro, no me gustaba mucho. DJ Dero era como, nada, no me gustaba ese tipo de música. Decía, no, esa música electrónica no me gusta. Cataño me decía, tenés que escuchar esto, ¿viste? Como que, y de a poquito, el quiebre es cuando voy la primera vez a New York y a Londres. A New York voy por primera vez en el 93 y Hernán me dice, no, tenés que ir a este boliche y a escuchar esto. Entonces me manda a un lugar que se llamaba Sound Factory Bar, que era los miércoles tocaban Master at Work, que es Little Louis Vega y Kenny Doug González, y los viernes era Frankie Knuckles. Frankie Knuckles, que es mítico. Que es como el padre del house. Pero te voy a contar esta anécdota que yo voy el miércoles primero a la noche de Master Boy, ponían música de disco, todo espectacular, mezclado con house, y ahí yo paro la oreja. Y Hernán me dice, no, tenés que ir a escuchar a Frankie Knuckles, no sé, hago una cola terrible los viernes, entro al boliche, era todo Village People, mega recontra gay, y yo decía, no la puedo creer. O sea, era todo contra la cabina, porque se te acercaban todos los flacos, te tiraban los perros. Claro, era una fiesta gay. Una fiesta gay en Nueva York, re picante en el 93. ¡Qué planazo! O sea, todos en cuero, todo sudor. Buenísimo. Y yo no entendía nada, ¿entendés? O sea, caías ahí en New York, los subtes todos pintados. Una locura. La época todavía trash. Sí, todavía bastante trash, la 48, la calle de las putas, mucho quilombo, era todavía como... Sí, Explotar la cabeza. Sí, y ir a las disquerías y no había internet, ¿entendés? O sea, todo esto que te estoy contando era otro mundo. Era otro mundo, O sea, era tenías como que ir hasta allá para ver de qué se trataba. O si alguien te lo cuenta, no lo entendés. Y tenías que Sí. cazarle la vibra porque decías, no entiendo nada, ¿entendés? Al año siguiente me voy a Londres. Y ya con un poco más de data, caigo Fatboy Slim. Fatboy Slim por primera vez poniendo Rockefeller Skank. No, en me un vuelvo loco. acetato. Y me dice, no, este es mi tema nuevo. Yo me le acerco, nada, es mi tema nuevo. Vos te acercaste a hablarle a Fatboy Slim ahí. Así con mi inglés todo mal. Pero dijiste, este es el de House Martin. No, yo ya había escuchado el primer disco de Fatboy Slim. Ok. Entonces, como que, nada, fui a escucharlo especialmente. Dije, yo quiero escuchar a este flaco. Y nada, eso fue un antes y un después de escuchar a él, que ponía rock, mezclaba todo. Dije, es por acá, ¿entendés? Es por acá. Y nada, me voló la peluca. Me acuerdo que tuve que hacer cola. También en esa discoteca habíamos ido con unos amigos. Y nada, salían 2 personas, entraban 2. Salían 3, entraban 3. Frío, mal, llovía. Yo en la cola esperando hasta que pudimos entrar. Lo escuchamos media hora. Ay, bueno, puede pasar. Pero lo que escuchamos nos bastó, al menos a mí me bastó para decir, es esto lo que hay que lograr, lo que hay que hacer. Y también, bueno, en ese momento voy a la fiesta de drum and bass más picante, que era la de Goldie, de Metalheads. ¿La de Goldie? Sí, Metalheads. ¿Y estaba Goldie ahí? Estaba Goldie. Esto en Londres. Sí, Londres, domingo a la noche, re picante. Aparte, la gente que iba a escuchar drum and bass eran todos niggas. Sí, claro. Me acuerdo que... Mucho Jamaica, me imagino también, sí, había mucho... en la puerta había como un lugar donde la gente tenía que dejar tipo sevillana. Muñequera. Claro, todo lo que traían era tipo un lugar y vos... había cuchillos, destornilladores, encendedores. Era un bazar. No, y escuchar drum and bass, tipo, todo re pesado, era tipo entrar en una... Nada, todo re nuevo y sorprendente. Y Goldie era pareja de Björk. Sí, claro. Goldie es el chabón. En un ratito vamos a hablar de Massive Attack. Y Goldie es el chabón que instala la leyenda de que Robert del Naja es Banksy. A Goldie se le escapó una vez en una nota. Él es el que dice una vez. Dice que eso, pero dicen que es mentira. Sí, dicen que es mentira. Dicen que es mentira. Pero bueno, no importa. Pero eso se puede hablar después. Leyendas. Qué buena vida, quiero tener tu vida. Vivir esas épocas, ¿no? Sí. Todo el internet nos ha venido a
Yo estoy contento. a dar vuelta demasiado. Yo por lo menos tuve 20 años sin internet, eso es un montón, eso es lindo. Pero bueno, pará, ahí ya empezás en la etapa DJ. A mí, por ejemplo, es el día de hoy que me cuesta el mail. No uso mucho mail. No, está buenísimo. ¿Pero tenés redes? Sí, tengo redes, Sí, tengo eso todo, sí. pero no uso mail. O sea, el mail es como... Es molesto. No el mail. curto. Yo no contesto mails. No curto. Mi papá, por ejemplo, nunca llegó al mail, nada de eso. No. Pero bueno, yo ahí me siento más cerca de mi viejo que de mi hija, ¿entendés? O sea, es como... No, es que pasa todo tan rápido. Yo ya me siento vieja en un montón de cosas. Y no soy tan vieja, pero ya te quedas No, afuera yo- muy rápido. Sí, es como... Para un mí, montón. para mí la diferencia más grande con respecto a eso es, por ejemplo, si Pauli tiene que hacer una selfie, yo tengo que hacer una selfie, los dos estiramos el brazo, los dos nos apuntamos, la de ella sale bien, la mía sale mal. Bueno, la No sé cómo es. La Es mía- impresionante. obvio. Pero es una muy buena medida, porque es verdad. Es A mí me verdad. cuesta un montón. A mí me cuesta un montón hablarle a la cámara. No, es como una locura, no puedo. Me supera, me da como, no sé. ¿Qué estoy haciendo? Esto es rarísimo. Porque cuando lo ves de afuera decís qué raro se ve a una persona hablándole en un celular. Sí, pero yo lo veo de mi hija que prende y baila y hacen todas esas cosas delante de una cámara y yo digo, ni en pedo lo puedo hacer. O sea, me da vergüenza de mí. Claro. Javi, ¿cuándo te pica el bicho para la XP? Que para volver un poco al rock, o a un tipo de rock, o una música moderna, pero que incluya también algo de pulso sanguíneo. Y es que un poco sin darme cuenta, nada, viste, uno como que cuando se pone a investigar y no sé, y a mí me pasa un poco que al mismo tiempo de que sale un disco de los Too Many DJs que tenía un montón de mashup, yo estaba como empezando a hacer eso. Entonces como que escucho eso y dije, wow. Y un poco que me tira un poco para atrás porque digo, no me digas que esta idea que yo ya venía... Entonces digo, ¿cómo la puedo hacer para que no sea lo mismo? Entonces dije, bueno, voy a armar una banda o voy a tocar primero con un batero, porque el principio del Azúcar XP era con un baterista. Éramos nosotros, o sea, yo con Fabián de Poncho y un batero nada más. Era como un DJ set con un batero atrás que Fantástico. estaba buenísimo, con un batero que después tocó con Fito, que grabó con Gustavo, nada. Esto te hablo en el año Grosso. 99, ponele, Sí. 2000. Y bueno, Emma Caudet se llamaba. Y bueno, eso fue como el embrión, ¿no? Teníamos algunos mashups y empezamos a tocarlo. Y después, bueno, ya fue como hacerlo más en banda. Y nada, y en ese momento no existían la inteligencia artificial o las aplicaciones de ahora como, no sé, Moisés. Entonces nosotros teníamos que ver cómo... Aparte de algunas capelas que venían en los vinilos de hip hop y eso, teníamos que ver cómo sacábamos las voces, entonces usábamos todos unos filtros y por ahí quedaba la música ahí abajo, pero estaba... Y nada, fue toda una cosa de explorar, digamos. Y bueno, hace poquito hicimos el regreso todo con rock nacional, que estuvo buenísimo, porque fue como algo de decir, no se había hecho nunca, ni siquiera lo había hecho yo. Y nada, primero empecé haciendo remixes y cosas así, y empezamos a hacer un mashup, 2 mashup, y nos empezamos a copar. Y empezaron a salir 3, 4, 5, y dijimos, no, todo mashup, que sea toda de mashups. Excelente. Y bueno, hicimos la Azúcar XP, todo mashups, fueron todos, el regreso fue como rock nació mal, todos con mashups. Y a mí me encanta el mashup, porque es como Ay, que sí. te permite jugar a una cosa. Ahora hay un montón de pibes que hacen mashup buenísimo. Sí, ya está reinstalado. Sí. Para mí lo piola, la última vez que te vi creo que fue en Mar del Plata, en la fecha de Babasónicos, ¿puede ser? Ah, puede ser, sí. Y algo que me parecía fantástico es como todo el mundo bailando, pongas lo que pongas, o sea, y no había un denominador común del género. Me acuerdo que hiciste un mashup entre Emilia y no me puedo acordar la otra banda. Sí, Emilia y Depeche Mode. Ahí va. Que uno nunca jamás son universos que juntaría y de repente fue como, wow, esto suena muy bien. Como esa idea de unir. Esa es la magia para mí Es del mashup. increíble. Decís, wow, es como que dos canciones que son hermanas, ¿viste? Sí. Y nada, es difícil también, porque vos estás ahí probando. Yo uso mucho la guitarra también para el mashup, ¿viste? Para ver qué afina, qué no, si el tema puede ir. Me pasó hace poco, uno de los mashups así más grosos que de estos de rock nacional, que agarré un tema de Paco y Catriel
Y empecé a probar, ¿viste? Estaba en mi casa y bueno, y de repente, nada, encontré como había estado tocando un tema de Bob Sinclair y The World Hold On y dije, no, esto va por acá porque, nada, Está buenísimo que... Estaba en una tonalidad re loca aparte del de Catriel y Paco. Y yo dije, no voy a encontrarle el hermano, ¿viste? Era como, qué cagada. Qué buen juego. Porque hay cosas que... Se te armó el Tetris, ¿viste? Se te arma el Tetris. Cuando entra decís, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Es hermoso, ¿viste? Cuando calza, decís, wow. ¿Viste? Como que... Qué momentazo, magia. Sí, decís esto es increíble, ¿entendés? Y bueno, hay algunas cosas que le encontrás un truco, que por ahí todo el tema no afina y vos tenés que correr alguna cosita de la voz, pero bueno, por lo general siempre tiene que tenés que encontrar el hermano. Me gusta Bob Sinclair, me gusta Bob Sinclair. Sí, pero bueno, esto le queda bien. Cuando ella baila. Sí, queda perfecto. Sí, obvio, pero bueno, tenés que encontrar justo, encima está en tipo como que te diga sol sostenido, una nota rara, ¿entendés? Menor. Desafío aceptado, ¿viste? Le voy a encontrar el hermano. ¿Y se lo encontraste? Algunos cuestan y otros no. Pero es un buen juego. O sea, lo voy a encontrar. Tiene que existir. Está buenísimo. ¿Fuiste a ver a Fato y ahora cuando vino? Porque viste que lo hizo esto con temas de Argentina. ¿Viste? Hizo con Pablo Catriel. Hizo uno con Woz de su tema que yo lo había hecho para el Azúcar XP. Sí, lo había hecho. Y después, como que. Nada. Es un juego, ¿viste? Ya es como que es de nadie eso. No, eso es lo más loco. Es como una tierra que es de todos. ¿Sabes qué me interesa preguntarte? En un mundo de tanto algoritmo, ¿viste? A veces te pasa que en las diferentes plataformas terminan como recomendándote artistas muy similares a lo que escuchás y es como que te metes en un micromundo, ¿viste? Como en un microuniverso que querés, a veces te pasa, yo hablo con muchos amigos, como, che, quiero salir de mi micromundo y conocer otras cosas, pero todo el algoritmo como que solo me acerca y es como que no puedes salir de ese loop, ¿viste? ¿Cómo haces para descubrir música nueva? Trato de escuchar cosas que, no sé, también salgo un poco, no sé, el año pasado me tocó como, yo trabajé en Tequila cuando apenas abrió y estuve bastante tiempo y el año pasado me tocó volver y yo hacía como la primera parte y la segunda parte era todo de música urbana, digamos, no sé, ahí empecé a escuchar Emilia. Y yo decía, esta es la música que escucha Clarita, mi hija, ¿viste? Entonces ahí empecé como a escuchar cosas que por ahí no tenían nada que ver, pero ponele, ahí me empezó a gustar Bad Bunny. Y decía, che, siempre había un tema que arrancaba y sonaba el audio y decía, che, esto me gusta. Esto me gusta la producción, me gusta. Le encontraba como un sentido. No es que. Bueno, sí, por ahí el último disco de Bad Bunny me parece recontra interesante, así como con mucha salsa, samplers de salsa, y está bueno. Me gusta Bad Bunny. O sea. Tiene que venir alguien por afuera de Spotify, me parece, ¿no? Digo, a mí con Bad Bunny me pasó lo mismo. Un día mi novia dijo, che, mirá qué bueno está este disco, pero mi algoritmo no me lo hubiera ofrecido jamás. No, mi algoritmo por ahí tampoco, pero por ahí, a mí por ahí a veces me tiran algunas cosas en YouTube o también Instagram, ¿viste? Como que por ahí te aparece una cosa con una canción que decís, ¿qué es esto? Yo yasameo mucho. El Shazam es una gran herramienta. Es la herramienta. O sea, es muy bueno. Eso me hubiese encantado. ¿Puedo contar una historia? ¿Tenemos Por tiempo? favor, sí, contá. Resulta que cuando viene, yo estaba en Punta del Este, estábamos con Cataño y llega Justin Robertson por primera vez a tocar a Sudamérica y nada, lo vamos a buscar al aeropuerto y el trayecto del aeropuerto al hotel donde iba a parar nos pide escuchar un cassette, época de cassette, ponemos el cassette, una música espectacular y yo le digo, che, yo no hablo inglés, entonces me dice, toma, te lo regalo. Right On, decía el cassette. Estaba escrito con un marcador. Right On. ¿Para qué? Yo, un enfermo mental, empecé a escuchar temas. Quiero conseguir esto. Me lo llevé de viaje años. O sea, aparte del Discman, me llevaba el Walkman. Claro. Entonces iba a las disquerías y les ponía para ver. Y cada vez que lo veía a Justin, le decía, che, necesito que me digas qué tema. Era un cassette random, había como, no sé, estaba Pata, la versión de Miriam Makeba. Sí, de Sudáfrica. Y había una versión de un tema que se llama Sitting in the Park,
que es un tema clásico de soul, pero era de Hortense Ellis, una versión de Rocksteady, que me volvía loco. Y no, quiero contar así como que se cortó acá. Ah, ¿Se cortó? A ver. ¿estás, Raro. ¿Te escucha bien? No, capaz Nosotros te el cablecito. escuchamos perfecto, Bueno. sí, hizo una cosa. Y bueno, y de repente estaba ese tema, y yo lo buscaba, no sabía qué era. Y un día, estando en Manchester, que es la ciudad de Justin, de casualidad, entro como a un lugar que vendían de todo, vendían vinilos, vendían como cositas así para tu casa, vendían pósters, remeras, como un multitodo, así como los locales de la Bond Street. Sí. Y de repente me pongo a revolver así como unos 7 pulgadas y agarro Sitting in the Park. Este es el tema. Lo escucho muy bajito. Y de repente le digo, me volví loco porque lo buscaba desesperado. Y a la noche iba a comer con Justin. Me iba a encontrar con Justin, su novia, otro amigo de Manchester. Y nada, y se lo llevé de regalo. Y le dije, mirá, no sé si lo tenés. Le digo, pero para mí, en ese cassette que vos me regalaste hace 4 años, yo este tema lo buscaba. Y después lo conseguí en CD, cuando ya supe lo que era, todo. Pero la historia es que encima no tenía esa versión y me dijo que no la tenía para no romperte el corazón. Claro, le conté toda la historia de que yo había buscado ese tema, que me había encantado y no sé qué, y se lo regalé. Y mirá cómo se Sitting in the Park es el tema de Sitting in the Park. se llama Sitting in the Park. Hace un par de años lo conseguí en vinilo, la versión de esta versión reggae que... Che, yo quiero aclararle algo a los fans de Javi, que es que no vamos a poder hablar de todo lo que hizo en la vida, porque hay un montón de cosas que van a quedar afuera, porque hizo mil millones de cosas. Yo tengo una más, si querés vos, Pauli, también, ¿no? Hacemos una cada uno, ¿te parece? Dale. Yo te quiero preguntar por Gustavo, ya que estamos, sé que laburaste con él para Fuerza Natural, pero ¿cómo fue el vínculo? No, laburé para Siempre Soy. Para Siempre Soy, perdón. Pero después, a partir de ahí, siempre hubo como una especie no, nos quedamos re amigos. Sí. Y bueno, nada, entro a esa etapa de Gustavo por Pedro Moscusa, que era como... El batero. Claro, yo a Gustavo lo conocí porque yo era muy amigo del Zorrito cuando éramos adolescentes, en esa época de New York City. Yo era muy amigo del Zorrito, así como del barrio. Él era del barrio de unos amigos y yo muy amigo del primo, y coincidimos en el viaje de egresados en Bariloche. Bueno. Y bueno, y el Zorrito en un momento toca con Soda Stereo, y bueno, pero era en ese momento como que yo no le daba o sea, me gustaba Soda Stereo, pero no le daba como tanta importancia. Nada, me acuerdo de haber ido al primer show que tocó el Zorrito, que fue la presentación del primer disco de Soda en el Teatro Astros, que le cortaron el pelo. El Zorrito tenía el pelo largo y le cortaron Le hicieron el los pelo, rulitos. claro, para que look Soda Stereo, y nosotros lo rebardeábamos. Era como, boludo, mirá lo que te hicieron para tocar, y lo volvíamos locos. Y después fue lo más moderno del mundo. Sí. Nada, y en esa época tenía buena onda con Gustavo, pero no había pegado como... Y nada, Pedro me dice, che, es el cumpleaños de Gustavo en un lugar, y vamos al cumpleaños de Gustavo. Era un bar que tenía Fichi, un amigo mío que hoy tiene otra disquería. ¿Cuál era el lugar? No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Te acordás dónde quedaba? Sí, obvio, era en la calle Báez, enfrente del Show Café. Tenía una disquería y un bar, y un bar con una terraza. Y bueno, nada, y ahí me dice Gustavo, venite, estamos empezando a juntarnos en el Cielito. Y yo dije, ¿pero qué hago? No, me dijo, traete unos vinilos, no sé, y me llevé una box y a samplear. Empezamos a ampliar y a hacer cosas, y todo el disco era como más jam, digamos. Era mucha zapada. Gustavo nunca había hecho eso con Soda Stereo, por ejemplo. Entonces era como, entró como en un mundo nuevo, que estaba buenísimo, de estar tocando y sampleando. Y bueno, y ahí en ese momento, no sé, había una cantidad de temas, había como
sé, 20 y pico, casi 30 temas. Y empezamos a grabar el disco y pasamos por un montón de estudios y de situaciones, y en un momento Gustavo se había comprado una máquina nueva para grabar en 24 bits, y me acuerdo que todos los demos el pibe los graba todos en 16 bits, y Gustavo se reengoma, se puso re mal, como que paró la grabación un montón, así pim pum pam, y bueno, terminamos después en esta casa donde apareció el muerto, el finado, ¿viste? Muy bueno. Terminamos en esa casa. Un día Gustavo nos convoca y nos dice, che, nos volvemos a juntar. No sé, pasaron 8 meses. Nos volvemos a juntar y nos juntamos, que era la casa de Piccolini. Sí, Piccolini tenía un Pachuco grupo, Cadáver. Exacto, Pachuco con Petinato. Nos juntamos, me dice no, porque Gustavo se había separado y estaba como medio girando por lugares. Y bueno, terminamos en la casa esa, y Gustavo ese día llega y ya ahí llega con este tema, así. Sonaba igual. Eso era, o sea, me lo acuerdo patente porque lo primero que pone es este tema, y yo escuché la frase "siempre soy", y dije, boludo, esto es espectacular. Es espectacular. La frase es mortal. Es mortal, es espectacular. Y sí, la frase es increíble. Y bueno, nada, y ahí tuvo como... Ahí ya volvió más al formato de él de toda su vida, porque tenía como 6 temas terminados, o 7, no me acuerdo. Nos muestra eso, y empezamos a ir a otro estudio, y empezamos a usar Unísono, o sea, lo que es su estudio. Y ahí empezamos a darle como más forma a algunos temas. Me acuerdo de ahí de usar el sample de Domingo Cura, que después lo hace grabar. Y yo a Domingo Cura lo conozco por Divididos, que había tocado un poco antes, y que claro. Jaime Torres, en ese momento, pegó muy buena onda con Jaime Torres, y hacemos como unos shows con unos samples, con Arnedo tocando el bombo en unos antros. Pero Jaime se copaba y le gustaba la mano de la electrónica con el folclore, y nada, todo re avanzado, que no sabes en dónde iba a terminar, pero bueno, lo de Domingo Cura fue alucinante. Son 8.000 historias en una sola persona. Es así, perdón. Qué buena vida, sigo diciendo, cada vez la quiero más. Cerrá la voz, Pauli, cerrá la voz con lo que quieras preguntarle. Una última pregunta que hacemos a la mayoría de nuestros invitados, parece sencilla, quizás lo es para vos, y si no, lo que te salga. ¿Qué es la música para vos? Es todo. Mi vida. Es todo. Es lo mejor para mí, qué sé yo. Es todo. Vivo pensando en música. Más que en hacer negocio, ¿no? O sea, vivo pensando en la música, qué sé yo. Siempre estoy con un flasheo que tiene que ver con la música. Precioso. Gracias, Javi. Fue increíble tenerte acá. Gracias a ustedes. Volvé. Hacemos la parte 2 después. Sí, por favor. Por favor. No, con Gustavo hay muchas historias para contar, pero bueno, está bueno lo de la casa que ahora apareció, el finado. Es mortal. Va a haber parte 2. Va a haber parte 2. En un rato estamos regalando entradas para Music Wings, también para Linkin Park, y viene a cantar Abril Olivera. Una bocha, che.